Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta oportunidad por este privilegio que nos estás permitiendo estar en tu casa. En el nombre de Jesús, bendice a los presentes, que podamos entender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces quiero que meditemos sobre ese tema que está en ese mismo texto. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Esas son las palabras que el Señor Jesucristo está expresando a la manera de poder entender que es muy necesario hacer la obra, podemos decirlo, ¿verdad?, de evangelismo, de hablar la palabra. Yo meditaba en este texto y decía, bueno, ¿por qué el Señor, siendo Dios, le importaba predicar el evangelio? Entonces yo hacía una comparación entre Él y nosotros. Nosotros realmente a veces lo expresamos, y cuando vemos congregaciones con poca quizá gente, expresamos y decimos esto y lo otro, aquello. Pero vamos hoy a meternos en los zapatos del Señor Jesucristo. Vamos a ver una historia que ya es conocida por todos, pero no tanto nos vamos a enfocar en la mujer esta que vamos a estudiar, sino en el Señor Jesucristo. Él vino, Dios mismo dice la Biblia que tomó forma de hombre, ser humano, vino a esta tierra y vino con un objetivo. El objetivo era alcanzarnos a nosotros, los pecadores. Amén, alcanzarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y porque también la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todos los seres humanos estábamos ya destinados por causa del pecado a una condenación eterna. Y no merecíamos, realmente lo digo, no merecíamos ese perdón que hoy lo podemos saborear, podemos contemplar. Porque no merecíamos, ni tampoco merecimos aún ahorita, aunque seamos seguidores del Señor, no merecemos de sus bendiciones. Porque somos muchas veces rebeldes, como dijo alguien por ahí, etcétera, 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 ¿verdad? Allí usted puede añadirlo. Aún así, no merecemos las bendiciones de Dios. Pero aún así, Dios es grande en su misericordia. Entonces, Él vino a esta tierra con un objetivo de alcanzarnos. Pero Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y se fue. Y lástima pues que a veces no entendamos el mensaje de Dios. Vemos con nuestros ojos lo que sucede a nuestro alrededor, pero es lástima que no lo podamos entender. Porque si lo entendiéramos, durante la semana le habláramos a la gente de Cristo. Y no estoy generalizando, pero quizás la mayoría de nosotros, y esto no concierne solamente al pastor, porque a veces se dice, es el pastor que le toca hablar a las almas. No, a todos nosotros. A todos nosotros nos corresponde hablar a la gente. Y a veces uno se prepara para que la gente escuche el mensaje, y uno estudia y se prepara para que al final pues la gente a veces ni importancia se le da. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que significa ir pues y predicar el evangelio a toda criatura. Si nosotros meditáramos, los que estamos aquí presentes y los que alcanzan a oír allá afuera y los que alcanzan a oír allá donde están, si entendiéramos el mensaje de Dios, nos preocuparíamos más.
Porque el mensaje de Dios es no solamente recibir, sino también el mensaje de Dios es dar. Dar de gracia a los que ha recibido de gracia. Y no está hablando en el sentido del trabajo que Dios le ha dado a usted, de las cosas terrenales que Dios le ha dado a usted, de los hijos que Dios le ha dado a usted, sino que está hablando de esa salvación que Dios le ha dado a usted y a mí, de ese perdón que Dios nos ha dado a nosotros, porque Dios nos ha dado de su perdón, nos ha hecho, dice la Biblia, nuevas criaturas, que es algo hermoso. Entonces, eso significa que hay que dar lo que hemos recibido de gracia, hay que darlo también de gracia. Entonces, esta persona no ha entendido todavía. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, no hay espacio para poder presentar el amor de Dios a otras personas. Y yo entiendo, una de las cosas que mencionamos siempre es que la gente no quiere. ¿Ha escuchado eso usted, verdad? Es que la gente no quiere. Usted no quería, yo no quería. Pero sabe que de tanto que la persona llegaba y me hablaba de Cristo, un día esa semilla que fue sembrada brotó y dio fruto. Y gracias a Dios, aquí estoy, ahí está usted. Entonces, esta historia de Jesucristo y la samaritana es una historia que quizás la hemos escuchado a manera que es quizás diferente a lo que hoy en esta tarde vamos a enfocar. Entonces Jesucristo dice: me conviene, dijo el Señor, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. El trabajo en el campo se necesita trabajarlo durante el día. Usted no puede trabajar el campo en la noche. Aunque hoy en día existan la tecnología de luces que parecen verse de día, usted ve la gente que trabaja en las calles de noche. Hay grandes luces, ¿verdad? Que cuando usted pasa en su carro por ahí, como que fuera de día aquello, y están trabajando. Pero si nos vamos literalmente así, el trabajo del campo no se puede trabajar durante la noche. No se puede. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Que durante ahorita que es tiempo de poder hablarle a la gente de Cristo, hay que hacerlo. Porque van a llegar días donde va a ser imposible hablarle a la gente de Cristo. Pero es fácil, hermano, observar y ver los tiempos y las congregaciones. Porque yo quiero que hagamos individualmente este término. Iglesia es una cosa, congregación es otra. Entonces, yo no puedo decir la iglesia va decayendo espiritualmente. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque individualmente usted y yo somos iglesia. Y si yo digo la iglesia está decayendo espiritualmente, quiero decirle que a lo mejor me estoy equivocando, porque a lo mejor usted anda a fuego en el Señor. Y tal vez el que está a su lado no. Lo que está sucediendo es que muchas veces estamos perdiendo lo que es el valor de hacer la obra del Señor. Ahora, digo el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. No solamente hemos olvidado como iglesia en Cristo, como cuerpo de Cristo, no como congregación, como iglesia. Hemos olvidado lo que significa esa palabra. Me es necesario. ¿Por qué trabajamos materialmente? Porque nos es necesario. ¿Verdad que sí? ¿Por qué creen ustedes que el hermano siembra la tierra? Porque le es necesario. ¿Por qué usted come alimento literalmente? ¿Por qué? Porque le es necesario. ¿Por qué se baña usted? Si es que se baña. Porque le es necesario. ¿Por qué comimos? Porque nos es necesario. Y no 3 veces al día, sino a veces solo comiendo pasamos. Ya no es necesario, ya eso ya es gula.
Pero ¿por qué nos es necesario ir a trabajar? ¿Por qué cuando nos quedamos sin trabajo nos afligimos? ¿Y por qué nos afligimos y buscamos la manera de cómo encontrar? ¿Por qué? Porque nos es necesario. Ahora, hermano, meditemos. ¿Es necesario también predicar el evangelio? Una vez escuché a un pastor diciendo, casi ya los métodos, dice, de ir, tocar puertas, casi ya no funcionan. Casi el método que funciona y a él le ha funcionado es: gánate un amigo para Cristo. Y de esa manera, tú no solamente te vas a ganar una alma, tu amigo para Cristo, sino que te vas a ganar a toda la familia para Cristo. Pero pongámonos en el zapato del Señor. ¿Nos es necesario a usted y a mí? Nos es necesario. Pero yo, quizás la mayoría que venimos a los servicios los viernes y de repente los domingos nos quedamos o los viernes nos quedamos, hasta eso está funcionando hoy en día. Hasta eso. Ya elegimos los días que vamos a venir. Ahora, si eso funciona así, ¿cómo no estará funcionando nuestro evangelismo personal con las almas? ¿Cuántas almas escuchan del evangelio, del amor de Dios, por medio de nosotros? Y el Señor Jesucristo dijo: me es necesario. Amén. Mire, esta historia se trata de la mujer samaritana. Cuando esta mujer samaritana llega al lugar donde tiene el encuentro con Dios, ¿quién estaba primeramente ahí? Jesús ya estaba allí. ¿Sí o no? Y Jesucristo es Dios. Entonces, cuando Jesucristo dijo ir y predicar el evangelio, quiere decir que cuando nosotros vayamos a hablarle al amigo de Cristo, ya Él ya está obrando en el corazón de la persona. La Biblia dice que en el principio existía el verbo, o sea, en el principio existía Dios, Jesucristo. Jesucristo estaba con Dios, Jesucristo era Dios y Jesucristo es desde el principio con Dios. Entonces, ¿dónde no está Dios? Donde no hay una necesidad. El punto es aquí, hermano, y ojalá me puedan entender. ¿Por qué? Porque yo quiero que entendamos, hermanos, que no es solamente ver con nuestros ojos la falta del deseo de la gente, sino la falta no está allá afuera. Como alguien dijo, vamos a orar que Dios mande un avivamiento a las almas allá afuera. No, el avivamiento lo necesitamos nosotros. Las almas no, las almas necesitan de Cristo. Pero ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Yo estoy seguro que la mayoría trabajamos con gente inconversa, ¿verdad? Que sí, que no conocen de Dios. Y a lo mejor esa gente que no conoce de Dios, quizás no han escuchado nunca el evangelio por medio de nosotros. Jesús ya estaba allí. Jesús salió de Judea y partió hacia Galilea. Y mi hermano, antes bueno, voy a mejor ahí, dice aquí. Oiga bien, salió de Judea y partió a Galilea. ¿Sabe usted la distancia que hay entre Judea? Óigame bien esto. ¿Sabe usted la distancia que hay entre Judea y Galilea? La mayoría de nosotros venimos de países donde no manejábamos ni teníamos automóvil. Es raro quizás el que tenía automóvil allá donde nació. Pero la mayoría venimos donde nos tocaba que ir al pueblo los domingos a comprar el azúcar, el café, caminando. ¿Sí o no? Caminando. Nos tocaba a veces hasta 1 hora caminar. Yo recuerdo que nosotros caminábamos para ir al pueblo, y no ciudades grandes, pueblos, donde ahí se abastecía la gente comprando el dulce para el café,
comprando lo que sea. Y luego caminando y luego regresando con las maletas, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? O los canastos en la cabeza, cargado de cosas que se iban a usar durante la semana. ¿Sabe usted las distancias que el Señor Jesucristo caminaba por ir a predicar el evangelio? Quizás lo hacía en camello, quizás lo hacía no en carro porque no existían, pero tal vez lo hacía, se iba en caballo, no sabemos, pero yo pienso que él lo hacía caminando. Y no piense usted, no pensemos en que, es que él era Dios y resistía. No, humanamente. Porque él tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza divina era lo que a él le provocaba ver la necesidad en la gente. Y la naturaleza humana era, como dice la Biblia aquí, se sentó junto al pozo. ¿Por qué? Porque estaba cansado. ¿De qué? Del camino. Amén. Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Mire, hermano, mire. No sé si usted va a poder ver ese mapa, pero le traigo ese mapa para que usted vea las distancias que el maestro trabajaba. Hoy en día manejamos buenos carros. Hoy en día nuestro mover es diferente. Y ese es uno de los problemas hoy en día, y aquí en los Estados Unidos mayormente, que la gente ya, como tienen buenos carros, es poco el compromiso que tienen con Dios en las congregaciones. Y si no, el compromiso que tienen les vale. ¿Por qué? Porque están en una situación feliz en los Estados Unidos. Mire, donde dice Judea, él iba para Galilea, de donde eran la mayoría, casi todos los apóstoles. Por eso que cuando el Señor Jesucristo fue arrebatado, les dijeron: varones galileos, ¿qué veis? ¿Por qué? Porque todos, Judas Iscariote era el único que no era de ahí. De ahí la mayoría eran de Galilea, del área de Galilea, allá arriba. Entonces, para ir el Señor a Galilea, donde hizo el agua en vino, en Cana de Galilea, tenía que cruzar Samaria. Samaria era, digamos, todo un territorio, pero en ese territorio habían pueblos. Ahora piense usted, fíjese, ¿cuántos kilómetros habrán habido desde Judea, de Jerusalén, hasta Sicar, donde él llegó, donde estaba el pozo? Más de 32 kilómetros, si es posible más, o 36 kilómetros. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Me es necesario 170, digamos, kilómetros para Portland. Si no existieran esos automóviles que tenemos hoy en día, BMW, Toyotas, Mercedes y Nissan y bueno, en fin, ¿verdad? Todos esos buenos carros. Y si en Portland hay un hospital y aquí no hay hospitales, y si su niño se enferma, le aseguro que se va caminando, aunque sean 170 kilómetros. Pero se va. La gente hace así antes. Caminaban en distancias a caballo. En nuestros países, no vamos muy lejos. En nuestros países, ¿cuánta distancia caminábamos allá en Guatemala, en El Salvador? 1 hora. Bueno, ahí no iba hermano José, ¿verdad? Si no, hubiera tardado más. Ahora pensemos, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo: me es necesario? ¿Sabe por qué? Porque Él amaba y ama y amará las almas. ¿Cuál es lo necesario por hoy en día para el cristiano? Lo material. Así en pocas palabras, lo material. Usted observe, hermano, las congregaciones. Usted observe, no digo la iglesia, las congregaciones.
Estamos metidos en lo material. Entonces, si usted caminara 170 kilómetros, como lo hacía el Señor Jesucristo, mire, caminando por desiertos. ¿Para qué? Para poder llevar el evangelio a las almas perdidas. Y mira, aquí vemos por qué el Señor lo hacía, porque Él no veía diferencia. Tuvo un encuentro con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Tuvo un encuentro con una mujer, la samaritana. Tuvo un encuentro con un judío, Nicodemo. Tuvo un encuentro con la mujer samaritana, que no se llevaban por causa de religión, por causa de las divisiones que hubo en Israel. Nicodemo de la alta sociedad. La mujer samaritana de baja reputación. El Señor no hacía diferencia. Alcanzó al borracho, alcanzó al rico, porque hay ricos, materialmente hablándolo, que son buenos cristianos. Alcanzó a la prostituta, alcanzó al homosexual. Alcanzó al rico, alcanzó al pobre. Porque para Dios no hay diferencia. ¿Sabe por qué? Porque le era necesario predicar el evangelio. ¿Nos es necesario a nosotros? Sí, pero no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. A la hora sexta, llegó una mujer donde el Señor Jesucristo estaba. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Agua. Óigame bien esto, había una necesidad. No nos vamos a enfocar tanto en la persona de la necesidad, porque la necesidad siempre va a existir. Aún los pobres. El Señor Jesucristo dijo cuando aquella mujer derramó un perfume en su pie y Judas dijo, ese es un desperdicio, lo hubiéramos vendido, ayudar a los pobres. El Señor le dijo, siempre van a haber pobres. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre van a haber gente con necesidad del amor de Dios. Siempre. A la hora sexta, que era la hora de la mediodía, llega esta mujer a sacar agua al pozo. Pero cuando esta mujer llega al pozo, ya Jesús estaba allí. ¿Qué indica eso, hermanos, jóvenes, adultos? ¿Qué nos indica eso? Nos indica que cuando usted y yo vamos y hablamos a la persona de Cristo, el que va a hacer la obra en ese corazón es Dios, que ya está viendo la necesidad en esa persona. Es Dios que ya está viendo la necesidad en esa persona. Ahora pongámonos a pensar. ¿Qué tan dispuestos estamos? La verdad. Yo escucho, hermano, pero en acción realmente no hay nada. Que hacer programa, que hacer aquello, que hacer lo otro, que hacer acá y nada. ¿Sabe por qué? Porque tiramos la atarraya a donde caiga. Mi padre era pescador de profesión y yo recuerdo que él tenía diferentes tipos de trasmayos, aquellos que se estiran así como mallas o atarrayas. Una atarraya era para un estilo de pescado, de peces. Otra atarraya era para otro estilo de peces. Otra atarraya era para otro estilo de peces diferente. Y los trasmayos igual, para diferentes tipos de pescados, de lo que él quería alcanzar. Y cuando él iba a la pesca de agarrar esas plateaditas, él no llevaba la atarraya que era con hoyos grandes. Él llevaba una atarraya con apenas pequeños. ¿Por qué? Porque de ahí no se salían las plateaditas esas. Pero cuando él llevaba la intención de agarrar tilapias, ¿cómo me olvida la palabra? Pescados grandes, no llevaba esa de chiquitas, llevaba más o menos el tamaño para ese tipo. Hay almas que quizás usted y yo no le vamos a poder llegar. Por ejemplo, a su jefe quizás,
Aunque Dios obra de una manera diferente, Dios puede obrar, ¿verdad? Pero le podemos llegar a la gente de nuestros estilos, de nuestra manera. Pero, hermanito, hermanita, y los que no están presentes, que están en el Espíritu, mire, ¿cuántos años llevamos de no hablarle a una persona de Cristo? Hermana, ¿cuántos años llevas de no hablarle a una persona de Cristo? Algunos quizás nunca. Otros quizás sí lo hacen. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Me es necesario. ¿Sabe por qué el Señor no ve diferencia? Si el Señor viera diferencia, no hubiera venido a mi corazón. Se hubiera ido con otro mejor. Muy temprano hablábamos con nuestro hermano Juan. Y si Dios viera diferencia, ni a él ni a mí hubiera llegado Dios. Hubiera llegado a otro con más capacidad. Pero ¿por qué Él llegó a su corazón siendo lo que usted era? ¿Por qué? Porque Dios no ve la diferencia. Dios lo que ve es la necesidad espiritual que hay en el ser humano. ¿Sabe usted que hay grandes necesidades espirituales? Y no, hermano, y da tristeza, pero no solamente con la gente que no conoce de Dios, sino aún con aquel que ya tiene conocimiento de Dios. Observe usted las congregaciones, no solamente aquí, observe que aún la gente que tiene el conocimiento completo de Dios, no quieren buscar de Dios. Repito, este hermano que casi no se congrega, le digo, hermano, ¿dónde estás? Dios te bendiga. Aquí voy en camino, hermano, voy por otro lugar. ¿Y qué pasó? Y vamos a una reunión de Amway. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Lo demás vendrá por añadidura. Pero la necesidad espiritual, hermano, vea usted la necesidad espiritual que hay en la gente que están allá afuera, la gente que nos rodea, la gente que conocemos. Vea usted. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a esta mujer? Dame. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a esta mujer? Se da cuenta que el Señor Jesucristo lo que tocó fue la necesidad de esta mujer. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer, hermana? El agua, ¿verdad? Si hablamos espiritualmente, literalmente así, agua. Ella había ido por agua al pozo. ¿Era una necesidad que ella tenía, sí o no? Agua. Por eso ella fue al pozo. Claro que si no vamos a meternos en la necesidad que por qué fue esa hora, porque eso viene después, ya vamos a ver. Pero la necesidad espiritual, fíjese cómo Dios usó un instrumento para llegarle a esa persona. ¿Cuál fue el método que Dios usó para llegar y abrir puerta en el corazón de esa mujer? Agua. El agua. ¿Sabe usted cómo los misioneros han llegado a la gente en África? También abriendo pozos de agua. Y eso han usado para llevarles la necesidad a esta gente. Y muchos métodos más que se han usado para llegarle a la necesidad de esta gente. El Señor Jesucristo, ya el Señor ya estaba ahí y le dice, dame de beber. Humanamente, pensémoslo, hermano, ¿Dios necesita de nosotros? ¿Necesitará Dios de nosotros? No. Dios no necesita de nosotros. Ahora pensémoslo al revés. ¿Necesitaremos nosotros de Dios?
Eso es claro. Necesitamos de Dios. Pero Dios ve la necesidad en esta mujer y usa la necesidad de esta mujer. Mire, hermano, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando estamos en problemas es que buscamos de Dios. Pero cuando los problemas son solucionados o tenemos aquello que necesitamos, cambiamos nuestras maneras de ser. ¿Por qué? Porque ya necesitamos lo que tenemos, lo que tanto deseamos, ya lo tenemos y cambiamos. Mas no sabemos que la vida es como una bola que da vuelta. A Dios siempre lo vamos a necesitar. Ahora, ¿qué le contestó esta mujer? Le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos, bueno, esta es una parte añadida, ¿verdad?, como comentarista, pero ahí está en la Biblia. Porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Esa es una parte añadida sobre los que interpretaron esta palabra. Pero originalmente dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Pero los judíos y los samaritanos eran de una misma nación. Lo que pasaba es que allá en los tiempos de Jeroboam, el rey de Jeroboam, Israel se dividió en dos: norte y sur. Los del norte con 10 tribus, los del sur con 2 tribus. Y hubo el problema porque los judíos decían que en Jerusalén se iba a adorar a Dios. Y Jeroboam empezó a hacerles altares y esto y lo otro para que Israel no fuera hasta Jerusalén por miedo. Y ahí viene, usted ya sabe esa historia de la división entre dos. Ya Dios lo había dicho así desde el tiempo de los tiempos de Salomón, cuando fue partido aquello en 10 partes, en fin. Desde entonces viene, pero y otro problema que había también, que los samaritanos había una mezcla entre gentiles, gente de otros países e israelitas, y se habían mezclado. Era una mezcla de israelitas con otro tipo de gente. Y por eso las 10 tribus que Samaria capital se hicieron idólatras. Acab fue rey del norte y Acab fue un gran idólatra. Y por esa razón fueron llevados esclavos muchas veces. El norte se hizo bien, pero bien idólatra. Y en el sur había un poco más de fidelidad delante de Dios, aunque cometieron muchas cosas que sirvieron para llevar los esclavos, entre ellos Daniel y los demás, que eran de la descendencia de las 2 tribus de Judá, que fueron también llevados a esclavitud. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso que había ese distanciamiento entre estas dos. Y por eso le dice la mujer: pero tú eres judío y me pides a mí un favor. Tú eres judío y me pides a mí, que soy samaritana, un favor. Pero Dios no ve la necesidad que había en él. Óigame bien esto: Dios no ve la necesidad que había en él. Óigame bien, Jesucristo no ve la necesidad que había en él. El Señor Jesucristo ve la necesidad que hay en ella. Por eso el Señor Jesucristo dijo: me es necesario. Ojalá que esa palabra la podamos repetir en nuestros corazones, hermanos. Me es necesario evangelizar. Me es necesario no soltar a María. Voy a hablarle a María, y yo sé que Dios la va a tocar, y orar: Señor, por María, toca a María, y visitar a María, y no soltar a María, hasta que Dios haga la obra, porque la obra la hace Dios. No suelto a Eduardo y oro por Eduardo. Señor, te presento a Eduardo, y hacerme amigo de Eduardo. No hacer lo que él hace, porque él es una persona que no conoce a Dios, sino darle a él el testimonio de presentarle. Y no suelto a Eduardo. ¿Por qué? Señor, haz la obra en Eduardo, y Dios va a hacer la obra. Eduardo tiene su esposa, Eduardo tiene sus hijos.
Y el que va a hacer la obra, ahí es Dios. Pero ¿cuándo? Cuando usted y yo vemos que es necesario. Pero yo le aseguro que de aquí vamos a salir igual. Quizás algunos que otros no, ¿verdad? Pero quizás la mayoría vamos a salir igual. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no vemos la necesidad que hay en la gente, hermanos. Amén. La necesidad espiritual que el Señor ve. Y le dijo el Señor a esta mujer: si tú conocieras el don de Dios, y si tú conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Pero la gente no conoce el don de Dios. Mire, hermano, la historia habla en el libro de los Hechos que hubo un hombre que vivía en Etiopía. La mayoría que está aquí se da la idea de dónde está Etiopía, ¿verdad? África, para abajo de Egipto. ¿De dónde venía este hombre? Venía de Jerusalén, venía de adorar. El eunuco iba hacia Etiopía, venía de Jerusalén de adorar. Pero como Dios siempre ve la necesidad espiritual, tocó el corazón ¿de quién? ¿De quién? De Felipe. Felipe, uno de los diáconos de la iglesia. Tocó el corazón de Felipe. ¿En qué sentido lo tocó? Lo tocó en el sentido de que le hizo hacer nacer en el corazón de Felipe el evangelista que hay una necesidad de hablarle a la gente. Dice que el Espíritu vino y le habló a Felipe. Ojalá que nos hablara a nosotros el Espíritu, hermano. Pero a veces, yo veo, a veces nos deshacimos, hermano, a veces en el púlpito, sea lo como sea. Pero a veces no vemos la necesidad de afuera. A veces cantamos ese canto que dice: los campos ya están maduros, pero ni siquiera sabemos dónde están esos campos. Tocó el Espíritu a Felipe y le dijo el Espíritu a Felipe: ve, acércate a ese carro. ¿Qué iba haciendo ese eunuco en el carro? Leyendo la palabra. ¿Entendía lo que leía? No entendía. Pero como Dios ve la necesidad espiritual en la persona, Dios le dijo a Felipe: acércate. ¿Qué tal si Felipe hubiera sido uno de nosotros? Que ahorita, como está calientito, pues hay que aprovechar. Si estamos en los Estados Unidos, yo le aseguro que si estuviéramos en nuestros países, fuéramos fieles al Señor. Porque allá no tenemos las comodidades que aquí se tiene. Aquí se camina en carreteras libres, bien bonitas, ¿verdad? Hasta en el parque hay carreteras bonitas. Allá no. Allá ni carro teníamos. Por eso no vemos la necesidad, hermano, de que la gente necesita escuchar de Dios. ¿Verdad que no vemos la necesidad, hermanas? ¿Verdad que no vemos la necesidad? Vemos la necesidad de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra casa. Vemos la necesidad, pero no vemos la necesidad de que aquella gente, aquella persona necesita escuchar el amor de Dios. Mire, no les estoy hablando de diezmos para que estén serios. Les estoy hablando de que el Señor Jesucristo vio una necesidad. Y cuando la mujer samaritana llega al pozo, ya el maestro ya estaba allí. Cuando usted sienta el deseo, si es que lo siente un día, de hablarle a su compañero o a quien sea de Cristo, sepa esto con todo su corazón, hermano, ya Dios está allí. Pero esta mujer
no conocía el don de Dios. No conocía el regalo de Dios. ¿Cuándo vino a conocer el regalo de Dios? Hasta cuando se le reveló quién era el regalo de Dios. Usted y yo conocíamos del regalo de Dios, de ese don de Dios, de ese especial tesoro que Dios nos ha dado. No. Hermano, y no soltar a una persona funciona. A mí una anciana, desde que me agarraba y a mí, yo decía, ahí viene esta viejita otra vez. Ahí viene así. Pero no me soltó. Hasta que un día, ¡pum!, Dios tocó mi corazón. Amén. Ella no entendía ni el don de Dios, ni quién era el que a ella le pedía. ¿Qué le dijo ella? Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua de viva? Esa agua viva. ¿Verdad que ella no entendía? Igual que usted y yo no entendíamos. No entendíamos. No entendíamos ni siquiera cómo se desarrollaba un servicio. No sabíamos nada. Continuamos pararse en un púlpito y cantar o lo que sea. No sabíamos ni los coros de la iglesia. No sabíamos nada. Pero mire, Jesús le respondió y le dijo, óigame bien esto, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué agua le estaba hablando? Del agua del pozo. Usted se sentó en la mañana a comer y se sentó en la mediodía a comer, y en la tarde yo estoy seguro que también se va a sentar a comer. Y si se despierta a la medianoche, también se levanta a comer. ¿Sí o no? Porque lo material llena, pero después se va la llenura. Usted llega al buffet, se acaba todo el buffet y queda así, ¿ve? Pero al rato queda como nada, ¿verdad, hermana? Así, como nada. ¿Qué pasa? Ahí vamos a la casa, abrir la refri y allá vemos las tortillitas, un par de tortillitas al comal otra vez o al microwave, como sea, y agarrar lo que cremito, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Ya el buffet ya se está. Pum, 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 pum. Igual, lo material, igual lo físico. Un día fuimos jóvenes, hoy ya estamos más viejitos. Y los jóvenes que están hoy van a llegar un día, si Dios lo permite, van a llegar a esa anciana edad también. Porque todo se acaba. Pero mire, lo que Dios da, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esa es la necesidad que la gente tiene. Esa es la necesidad que usted y yo teníamos. Antes, ¿qué era lo que nos llenaba antes a usted y a mí? Algunos el licor, las drogas, la vagancia, en fin, cuántas cosas, ¿verdad que sí? Y nos llenaba. ¿Le llenaba, hermano José, a usted? ¿Verdad que no? Y hablábamos, hermano, que José quizás se ponía una de las buenas aquellas y amanecía quizás tirado en la calle, todo bolseado, ¿verdad? Porque ahí se aprovechan hasta aquellos que queremos amigos. ¿Ah? Todo bolseado, y cuando despertaba, ¿verdad? Con la gran, después de eso, ya veía usted que todas las bolsas de afuera, porque los bolseó su mujer, borracho. Pero ¿qué pasaba después? Otra vez llegaba por ahí y otra vez a la tomada. ¿Por qué? Porque lo material no llena. El único que llena la vida del hombre es Dios. El único que llena la vida del hombre es Jesucristo. Ahora, hermano, pero ¿cómo van a oír esta gente del amor de Dios si usted y yo no lo compartimos? Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Amar es compartir.
Y sabe que lo que Dios a usted y a mí nos pide no es que comparta usted el dinero con la gente allá. Si puede ayudar está bien. Pero ¿sabe lo que la Biblia nos dice a nosotros, a usted y a mí? Compartir el amor de Dios. ¿Pero por qué? Porque el Señor ve la necesidad. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Yo dije que no me voy a enfocar en la mujer. Me estoy enfocando en la obra del Maestro. Esa obra es la que usted y yo necesitamos hacer. Amén. Predicar el Evangelio. Nos ganan los mormones, ¿verdad? Nos ganan los testigos de Jehová. Los mormones allá andan, hermanos. Un día de esto llegaron 2 jóvenes a la casa. Y desde que los vi, pues se conocen, ¿verdad? Bien vestidos siempre. De blanco, si es posible. Y uno de ellos me habló en un español muy bueno. Y le di aquí. ¿Y qué andaban haciendo debajo de la lluvia y a esa hora de la noche? ¿Sabe qué andaban haciendo? Predicando el evangelio que ellos predican. Bajo la lluvia y ya estaba oscureciendo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de ellos, hacer ese trabajo. Pensemos nosotros, hermanos, como cristianos, que ya conocemos de Dios. ¿Nos es necesario a usted y a mí predicar el evangelio? ¿De hablarle a la gente de Cristo? ¿No es necesario? Esta hermanita que me hablaba a mí, ¿sabe lo que ella hacía? Le voy a decir. ¿Se acuerdan ustedes? Hoy en día es mucho más fácil, ¿verdad? Que Facebook, que los teléfonos celulares y todas esas cosas. ¿Sabe lo que hacía ella? Agarraba el teléfono y empezaba a marcar los 7 números, sin saber a quién le estaba llamando. Ella marcaba números. Y cuando le contestaban, les empezaba a hablar de Cristo. ¿A cuántas personas ellas habrá marcado? Y no por casualidad la persona recibió la llamada, sino porque a lo mejor ya había un plan de Dios. ¿Ah? A lo mejor ya había un plan de Dios. Pero eso ella hacía. ¡Pum! El Señor ve la necesidad moral. ¿Cómo está la necesidad moral hoy en día? ¿Ve usted cómo está la necesidad moral en este mundo? Le dice: ve, llama a tu marido, le dice, y ven acá. Pregunto, ¿creen ustedes que Dios no sabía la necesidad de esta mujer o la situación espiritual de esta mujer? Sí la sabía. ¿Pero por qué el Señor la trató así? Porque es necesario un trato personal entre Dios y el hombre. Cuando yo vine al conocimiento de Dios pleno, como aceptar a Cristo, mi trato no fue con el pastor. Y yo les voy a ser sincero a ustedes. Cuando yo fui ese día sábado a la iglesia, ese día 22, ¿sabe qué? Era un servicio de varones. El hermano que predicó, recuerdo el nombre, no lo menciono por verdad, pero yo recuerdo. Pero ¿sabe una cosa? A mí el mensaje no fue el que me tocó. Yo ya venía tocado de parte de Dios desde mi casa. Y yo le dije a esta hermana que no me soltó. Ella no me soltaba y no me soltaba hasta que Dios hizo una obra. Siempre que me veía, iba a visitar a mi mamá porque eran amigas con mi mamá. Y hasta cantamos juntos en la iglesia, de repente cantos especiales. Y ella iba a la casa, no tanto por hablar con mi mamá, sino por hablarme a mí y hablarle a mi hermano y a mí de Cristo. Y en bus se iba. Vivía lejos. Pero ella sabía que en mí había una necesidad. Y ese día, en casa, Dios tocó. Y de repente yo dije: está bien, voy a ir a la iglesia con ustedes.
Y yo recuerdo que en un tercer piso, el edificio tenía 3 pisos, subí al tercer piso, ahí estaba mi hermano y amigos fumando y tomando. Y yo le dije a ellos, ¿saben qué? Le dije a la persona que iba a la iglesia, ya no voy, mejor me quedo. Pues estaban haciendo, imagínense usted. Pero luego el Espíritu Santo empezó a tocar mi corazón. Y luego les dije a ellos, ¿saben qué? Voy a ir a la iglesia. Y me fui a la iglesia. Y yo les soy sincero, la predicación no fue la que me tocó a mí. Y sí pasé al frente porque llegó alguien. Alguien llegó. Y eso es lo que nos hace falta aquí a muchos de nosotros. Que a veces hacemos llamados y a veces uno se quedan así, ¿ve? Llegó un joven y me dice, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres pasar al frente y aceptar a Cristo? Si ese joven no llega a decirme a mí eso, yo no hubiera pasado. O a lo mejor Dios hubiera usado otro método, ¿verdad? Pero usó este joven y yo le dije, sí quiero. ¿Por qué? Porque yo ya iba tocado desde mi casa. ¿Ven ustedes cuán necesario es hablarle a la gente de Cristo? Pero nosotros vamos y nos encuevamos en la casa los 7 días de la semana y a los trabajos, de los trabajos a nuestro quehacer y el teléfono o en la internet o en Facebook pasamos horas y horas y metidos en los trabajos, trabajando hasta tiempo extra y no hay tiempo para hablarle a la gente. Planeamos en nuestros calendarios, ¿verdad? Y está en nuestro calendario 2 semanas marcadas cada 3 meses. Vacaciones. Y ponemos ahí, el viernes no voy, el domingo sí, el domingo no voy, este día sí. Y ahí estamos nosotros. Ese es el cristianismo de hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido la necesidad de predicar el evangelio allá afuera. Y vamos a ser sinceros. Las congregaciones, por lo general, en esta área aquí, la gente que hay es porque gente ya convertida vienen de otros lados. Bien vienen de sus países, o bien vienen de California, o bien vienen de otros lugares. Pero es poco que las congregaciones se vea gente nueva aceptando a Cristo Jesús. Y claro, para eso Dios tiene lugares como este y otros más, para que la gente venga a buscar de Dios. Porque estos lugares para eso es, hermano, para venir a servir a Dios, ¿verdad? Para crecer espiritualmente, pero también para hacer la obra allá afuera. ¿Por qué el Señor Jesucristo lo hacía? Recalque esto en su corazón, márquelo allí, ¿verdad? Márquelo en su corazón. ¿Por qué el Señor lo hacía? ¿Sabe por qué? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Porque Él veía la necesidad. Ve, llama a tu marido, le dijo. Ella le dice, no tengo marido, le dijo. La palabra marido va en el sentido de esposo. Esposo. Vamos a usar esa palabra. Ve, llama a tu esposo y tráelo contigo. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? No tengo esposo. Entonces quiere decir que la necesidad de esta mujer no solamente era el agua. Quiere decir que la necesidad en esta mujer también era que su vida no estaba rectamente bien. Como hoy en día también. Jesús le dijo, bien han dicho, que no tienes esposo. Porque 5 has tenido y ninguno de ellos ha sido verdaderamente tu esposo. Y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Por lo tanto has tenido 6 y con ninguno de ellos te has casado. ¿Y qué le dijo el Señor? En eso has dicho la verdad. ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad. Por eso Él dijo, antes que la noche venga, me es necesario hacer la obra. Antes que la noche. Porque el trabajo en el campo, hermano, de noche no es fácil. Los que hemos trabajado en el campo, imagínense sembrar maíz en la oscuridad. En la oscuridad va el hombre, ¿verdad? Con su arado, ¿verdad? Va con el arado, allí va. Y los bueyes jalando. En lo oscuro. Y va. ¿Creen ustedes que va a agarrar línea recta este arado?
Mano Pablo, ¿verdad que no? No, porque no se puede. Se pueden cantar cánticos, hoy el campo ya está maduro, pero si no sales durante el día a predicar el evangelio, ese campo va a estar siempre oscuro. ¿Cómo es ese cántico que se canta? Seguido se canta ese canto. Pero no lo hacemos realidad de salir a predicar. Y quizás aún los compañeros de trabajo ni siquiera saben que te congregas. O que nos congregamos, tanto aquí como en cualquier otro lugar. No solamente aquí, en cualquier otro lugar. El Señor ve la falta de la relación con la verdad. Y hermano, ¿no es eso lo que está sucediendo hoy en día también? Una falta de relación con Dios. Y oiga otra cosa, lo digo, no solamente con los que no conocen de Dios, aún con los que ya tienen conocimiento de Dios. Hay una falta de relación con Dios. Mire, no hay tiempo para orar. Yo le aseguro de todos los que estamos aquí, más de uno no ha leído la palabra durante la semana. ¿Me equivoco? Y si fuéramos sinceros, yo sé que le diría, levante la mano el que no ha leído la palabra toda la semana. Yo sé que si fuéramos sinceros, la levantáramos. Pero no quiero que pasemos eso. Es necesario predicar el evangelio. Yo estaba pequeño, hermano, yo veía a los hermanos, yo no era cristiano ni mi mamá tampoco, nadie, pero los vecinos eran cristianos. Yo iba a las escuelas dominicales cuando estaba pequeño porque pues me invitaban y porque daban dulces. Ay, me encantaba por los dulces. Hoy en día llevé a los niños a la escuela dominical por un dulce. No, si en su casa tienen bolsones, ¿verdad? Pero ofrécales un teléfono, ahí van. Pues las cosas han cambiado, ¿verdad? Yo recuerdo, iban los hermanos, a la iglesia y tenían que caminar más de media hora. Y sabe, las lluvias. ¿Saben cómo iban los hermanos para la iglesia? Con botas de hule. Las hermanas con botas de hule. Yo sé que muchos de ustedes así fueron la vida ya en sus países, pero como hoy estamos en Estados Unidos, ya nos volvemos más pavos reales, de verdad. ¿Ah? Nos volvemos más pavos reales porque estamos en Estados Unidos. ¿Qué será eso? Cuando vemos las botas de hule, ¿verdad? ¿Qué será eso, mamá? Como dijo aquel, ¿verdad? ¿Y sabe cómo iban los hermanos? Horas caminando, hermano, en cerros, cargando los niños. Cargando los niños. Yo veía a estas familias cargando no que en carro, hermano, cargando niños para la iglesia. Ya veía a la hermana con ellos usaban velo. Allá iban, hermano, el hermano con unos plásticos que los abrían, esas bolsas de plástico que traía el abono para abonar, esas las partían así y las hacían como gorro, y allá iban ellos, y allá iban las mujeres también con los niños, hermano, encima el agua con botas de hule, ella también, pero allá, hasta 1 hora caminando la gente para ir a la iglesia, no un día, todos los días. Todos los días. Allá veía yo. Allí fue cuando empecé a escuchar los voceros de Cristo, allá por el 70. Allá iban los hermanitos con esas lámparas, ¿verdad? De esas de aire, así, ¿no? Allá iban ellos. O si no, con lámparas de mano alumbrándose así. Y en lo oscuro, yo veía cuando ellos regresaban del servicio. Pero hoy nosotros, no ustedes, muchos, se ha perdido la relación con Dios. Muchos hemos perdido esa relación con Dios. Si no oramos, continuamos, vamos a hablarle a la gente de Cristo. Si no leemos la palabra de Dios, continuamos, vamos a hablarle a la gente de Cristo. La mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén hasta hay que ir a adorar y adorar. En fin, Jesús le dice: mujer, créeme,
La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿cuándo se le va a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Cuando hay una relación verdaderamente con Dios. Pero hemos perdido esa relación verdadera con Dios, ¿verdad? Es bonito cantarle a Dios. Cristo, yo te amo. ¿Y cómo estará el Señor diciendo? Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Claro, ahí sí, no hay nadie como Él. ¿Ah? Si le amáramos realmente y si hiciéramos la obra que el Señor nos ha indicado hacer. La obra fue hecha en el tiempo exacto de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido en el corazón de hablarle a la gente de Cristo? ¿O nunca lo ha sentido usted? No estoy generalizando, hermano, ni se vaya a meter en ese saco usted, que hermano, y yo lo hago, porque se va a ir enfermo de aquí. Si usted lo hace, gloria a Dios. Pero lo digo para aquellos que no lo hacemos. ¿Ah? Y yo sé que la mayoría no lo hacemos. Amén. ¿Por qué la obra fue hecha en el tiempo exacto? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Me es necesario hacer la obra del que me envió. ¿Quién lo envió? Dios Padre lo envió con un objetivo que no era para favorecer a Dios. El objetivo era para nuestro favor, hermano. Porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no favoreció a Dios, digámoslo en ese sentido así, porque los que tenían necesidad éramos nosotros y somos nosotros con necesidad. Pero ¿por qué en la hora exacta? ¿Por qué en el tiempo exacto? Porque en el tiempo cuando más necesidad había en esta mujer fue cuando llegó, ¡pum!, el evangelio. Es como cuando usted tiene necesidad, ¿verdad?, material o física. Y ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios y no tiene respuesta. Pero el tiempo como es de Dios, Dios manda la respuesta y el tiempo exacto cuando Dios lo dice. ¡Oh, qué bendición! Me es necesario hacer las obras. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene y cuando Él venga nos declarará todo. O sea que ella tenía conocimiento de la palabra de Dios. Porque ella dijo, sé que el Mesías viene. Quiere decir que ella ya había leído el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento hablaba. Isaías y todos los profetas, la ley, hablaban de la venida de Cristo. Quiere decir que ella tenía el conocimiento. Y dijo, sé que el Mesías viene y cuando Él venga nos va a declarar todo. La gente de afuera tiene conocimiento de Dios. Pero ¿sabe lo que hace falta? Esto. Jesús le dijo a esta mujer, yo soy el que habla contigo. Entonces, ¿qué es lo que necesita la gente? Yo me le acerco a un amigo y le he hablado, por ejemplo, esta mañana estoy hablando con un amigo y le he hablado de Cristo y él tiene conocimiento de Dios. Él sabe que hay un Dios. Él sabe que los cielos y la tierra fueron creadas por Dios. Y sabe que hay un infierno. Sabe que hay un castigo. Tiene conocimiento de Dios. Pero no quieren venir a tener una relación con Dios. Y por eso el Señor le dijo a esta mujer, yo soy el que habla contigo.